Muy buenos días. Se reabre esta audiencia pública sobre excepciones preliminares y los eventuales fondos, reparaciones y costas en el caso González Medina y familiares con República Dominicana. Como todos sabemos, el propósito de la audiencia esta mañana es que los representantes de las presuntas víctimas de un lado y la representación del ilustre Estado expongan sus alegatos finales orales sobre esta materia y que luego de ello la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exponga sus observaciones finales sobre la sustancia del caso. Más adelante anunciaremos cuál es el seguimiento que se le dará a través de los alegatos escritos. Entonces, en esa dinámica doy en primer lugar la palabra a los representantes de las presuntas víctimas y le pido a la doctora Ariela Peralta que me indique si va a ser ella o quienes harán uso de la palabra y que proceda a exponer sus alegatos orales. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a los honorables jueces y juezas y a todos quienes están presentes. Los alegatos los dividiremos de la siguiente manera. Los comenzará la doctora Anet Martínez, quien está a mi derecha. A continuación estará el doctor Tomás Castro y lo finalizaré yo, tratando de ceñirnos al tiempo que fue establecido. Muchas gracias. Adelante, puede proceder. Adelante, doctora Martínez. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, honorables jueces y juezas de la Corte Interamericana. El caso que está frente a ustedes se refiere a la desaparición forzada del profesor y periodista Narciso González Medina. Al día de hoy han pasado 17 años de su desaparición y todavía no se ha esclarecido totalmente los hechos de este crimen, ni se ha llevado a la justicia a los perpetradores de estos hechos, ni los perpetradores materiales, ni los perpetradores intelectuales. La violación de los derechos de Narcisazo, nombre por el que era conocido en República Dominicana, constituyeron un crimen de Estado perpetrado con el propósito de silenciarle. Sus fuertes críticas al gobierno, sus denuncias sobre corrupción gubernamental, así como su llamado a la desobediencia civil y al no acatamiento de los resultados electorales del 1994, constituyeron una amenaza real para el gobierno de turno, y eso fue razón suficiente para acallarle. Nos vamos a referir en primer lugar a las carencias de las investigaciones, al marco legal y a la falta de debida diligencia en la investigación judicial. El Estado tenía la obligación de iniciar de oficio una investigación diligente y pronta ante el conocimiento de una desaparición forzada. Como ha sido demostrado en este caso, al menos 2 comisiones fueron creadas al margen del marco legal para conducir investigaciones de este caso. Aunque en nuestro escrito de solicitudes, argumentos y pruebas nosotros desarrollamos estos argumentos en detalle, al día de hoy queremos apuntalar algunos asuntos medulares. En primer lugar, es claro que tanto la Comisión Policial como la Junta Mixta no contaban con la imparcialidad e independencia necesarias para realizar investigaciones en este caso. Como lo expresó ante esta Corte el perito Andreu, de acuerdo a los estándares internacionales, no pueden ser los propios cuerpos represivos los encargados de investigarse a sí mismos. Y esta Corte ya ha recogido este criterio al señalar los principios de imparcialidad e independencia necesarios para realizar investigaciones serias y efectivas en casos de graves violaciones a los derechos humanos. En este caso, los agentes investigadores de estas comisiones pertenecían precisamente a los cuerpos y estamentos que habían sido señalados como responsables de la desaparición de Narciso González. En el caso de la Comisión Policial, los investigadores designados eran oficiales de bajo rango y, lógicamente, estaban limitados en su actuar. De hecho, los mismos investigadores afirmaron luego que les era imposible seguir ciertas líneas de investigación que involucraban a altos funcionarios del Estado. En cuanto a la Junta Mixta, que fue designada por el presidente Fernández en 1998, estaba integrada por altos mandos militares, no siendo el organismo adecuado para realizar investigaciones en un caso de desaparición forzada. Sin embargo, más allá de este aspecto, cabe señalar que la Junta Mixta fue designada cuando ya estaba abierta una investigación judicial sobre estos hechos. O sea, que hubo 2 investigaciones paralelas, una en el foro militar y otra en el Poder Judicial.
El juez de instrucción, por su parte, no tenía ninguna injerencia o control sobre las investigaciones que se estaban llevando a cabo en el fuero militar. Y lo que es peor, según testificó el señor Eduardo Sánchez Ortiz en la tarde de ayer, los resultados de esas investigaciones realizadas en fuero militar eran incorporadas de forma directa al acervo probatorio del expediente judicial. Aquí es necesario apuntalar, de acuerdo con el testimonio del perito Andreu Guzmán, que el estándar de independencia e imparcialidad requiere, en primer lugar, que el control de la investigación sea ejercido por el Poder Judicial, sin injerencias del Poder Ejecutivo o sus agentes. El perito hizo eco de la jurisprudencia precisamente de esta Corte, donde ha quedado establecido que el fuero militar no es competente ni para investigar ni para juzgar graves violaciones de derechos humanos. Mucho menos tomando en cuenta que había participación directa de oficiales militares en tales acciones delictivas. Por ello señalamos que la incorporación de pruebas predeterminadas tanto por la Junta Policial como por la Junta Mixta al expediente judicial del caso contaminó la investigación. Además, es preciso señalar que se cometieron graves falencias en la investigación judicial. Aquí solamente vamos a mencionar unas cuantas de ellas. No se rastrearon las llamadas hechas a la casa de la familia González Ramírez en los días posteriores a la desaparición de Narciso González. Tampoco se realizaron diligencias probatorias sobre la jipeta que había sido señalada como el vehículo en el que transportaron al detenido Narciso González. No se realizaron pruebas de ADN sobre cabellos y manchas que fueron encontrados para verificar su compatibilidad con el código genético de la víctima. Y tampoco consta en el expediente que el juez de instrucción haya realizado alguna investigación sobre la destrucción de los archivos militares, como consta en el expediente que está ante esta Corte. Surge además del expediente que se recibieron al menos 4 declaraciones de testimonios directos sobre la detención de Narciso en estamentos militares y policiales. Testimonios estos, además, que fueron brindados por personas independientes, que no tenían ninguna relación o vínculo entre ellas y que tampoco tenían ningún interés particular en este caso. Primero, la declaración de Juan E. Dionisio Marte, sargento mayor retirado de las Fuerzas Armadas. Declaró que afirmó afirmó haber participado en el operativo de detención de Narciso González y en su traslado a la Secretaría de las Fuerzas Armadas. Segundo, el capitán Antonio Quesada Pichardo, quien a la fecha de los hechos era capitán del Ejército Nacional, prestaba servicio en la sede del J2 y confirma el testimonio de Juan Dionisio Marte, pero además afirma haber presenciado el momento en que Narciso González fue llevado precisamente detenido a las Fuerzas Armadas. Tercero, Julio Sarita Lebrón, quien trabajaba como confidente de la Policía Nacional, afirmó haber visto cuando llevaron a Narciso González al Departamento de Homicidios de la Policía Nacional en horas de la madrugada del 27 de mayo de 1994. Dijo además que estaba bañado en sangre y que el sargento de guardia no quería recibirlo por la gravedad del estado en que se encontraba. Cuarto, Fernando Olivo Isidro, quien afirmó haber visto a Narciso González mientras estuvo detenido en las instalaciones del Departamento Nacional de Investigaciones. Señaló que este había sido golpeado en el rostro y que no podía caminar muy bien, pero además señaló que la víctima le vendaron los ojos, lo montaron en una camioneta y se la llevaron a un lugar desconocido. Quinto, las declaraciones de Carlos Batista Rivas, quien era sargento mayor del Ejército Militar Dominicano, señaló que su hermano le dijo antes de morir que había visto a Narciso González en los estamentos de la Fuerza Aérea Dominicana en el sector que le llaman El Mercadito, lugar conocido como un centro de torturas. También la declaración de la señora Paulina Alba, quien afirma que el general Constantino Matos Villanueva le comentó haber recibido una llamada donde le informaron que el profesor Narciso González había sido detenido. Él ordenó que lo llevaran a la policía y comentó que cada cual cargara con su responsabilidad. A pesar de que el expediente judicial contiene estas declaraciones, las mismas fueron desechadas por el Poder Judicial. Todas las declaraciones de testimonios directos sobre la detención de Narciso González fueron rechazadas por el juez de instrucción, quien concluyó que las mismas no eran confiables. Así también, la Cámara de Calificación desechó el testimonio de Paulina Alba por considerarlo, bajo la excusa de que se contradecía con las declaraciones precisamente del sospechoso. Aparte de estas faltas que ya hemos mencionado,
y a la ausencia de imparcialidad, independencia y efectividad en las mismas, es preciso señalar que en este caso se presentan varias fallas estructurales y normativas que presentaron obstáculos a la debida investigación de la desaparición forzada. Algunas de estas limitantes se encuentran en la falta de un tipo penal que permite el análisis conjunto de todas las acciones que comprenden el crimen de desaparición forzada. En este caso, las investigaciones se condujeron a encontrar elementos constitutivos de delitos que ni solos ni analizados conjuntamente conformaban la totalidad de los elementos constitutivos de desaparición forzada. Sin embargo, la sola falta de un tipo penal de desaparición forzada no exonera de responsabilidad penal a los actores materiales y intelectuales del delito, como tampoco exonera al Estado dominicano de su responsabilidad internacional. Pues según señaló el perito Guzmán, bajo la Convención Americana de Derechos Humanos, existe una obligación de prohibir la desaparición forzada. Esta obligación emana del carácter ius coen de este delito y del derecho consuetudinario internacional de los derechos humanos. Como ha señalado esta Corte en otros casos, la obligación de ejercer el control de convencionalidad es una que compete a todas las agencias del Estado. El juez del Juzgado Séptimo de Instrucción, Eduardo Sánchez Ortiz, apenas recordó con dificultad los tipos penales por los cuales investigaba la comisión del crimen. Declaró que él prácticamente comenzó la instrucción de cero, y esto fue en 1998, a 4 años de la desaparición de Narciso González. Dijo que realizaba las diligencias mientras atendía aproximadamente otras 500 instrucciones mensuales. Así también, en las declaraciones presentadas por affidavit a esta Corte de los fiscales señores José Polanco y Dante Castillo, se señala claramente también que ninguno de ellos realizó una evaluación sobre las diligencias realizadas con anterioridad a su designación como fiscales en este caso. Una forma clara de obstaculizar las investigaciones en este caso ha sido mediante el uso de hostigamiento y amenazas a las personas que tienen información útil para el caso. En primer término, mencionamos los obstáculos interpuestos para evitar que el señor Julio Sarita Lebrón, un testigo central, compareciera a realizar declaraciones ante el juez, y el posterior allanamiento y detención en su contra tuvieron la clara intención de obstruir la investigación en la medida en que, además de impedir que el testigo brindara su declaración al juez de instrucción. Durante el allanamiento fueron destruidas 2 pruebas documentales que Sarita Lebrón poseía y se aprestaba a entregar a las autoridades judiciales. En el caso de Juan Dionisio Marte, quien declaró sentir temor ante la posibilidad de que lo mataran por declarar en el caso. Sin embargo, no existe constancia en el expediente de que se haya investigado la fuente de temor del señor Dionisio Marte, ni de que se le haya ofrecido algún tipo de protección como testigo de hechos delictivos. En tercer lugar, llamamos la atención sobre las declaraciones emitidas en la tarde de ayer por el testigo José Mario Suriel Núñez, miembro de la Comisión de la Verdad, quien afirmó haber sido víctima de amenazas contra su vida y la de su familia, así como que otros miembros de la Comisión de la Verdad fueron igualmente amenazados, precisamente por exigir acceso a la justicia en el caso de Narciso González. Estas amenazas fueron denunciadas a los funcionarios policiales que investigaban los hechos, sin que por ello se le ofreciera al señor Suriel y a los miembros de la Comisión de la Verdad protección o se investigara la fuente de las amenazas. Todos estos actos y otros que están documentados en el expediente, sobre todo que existe una resolución de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, donde dictaron esa resolución de medidas cautelares de protección a la víctima del caso y a los miembros de la Comisión de la Verdad. Demuestran también que hubieron acciones concertadas para presionar a las personas que podían tener información sobre este caso y amedrentarlas para que desistieran de sus acciones y declaraciones. Ahora nos vamos a referir a 2 aspectos importantes para el cierre. Uno es la libertad de expresión y acceso a la información, y el otro es el contexto que nos va a permitir, que creemos que nos va a ilustrar la Corte mejor sobre las circunstancias de este caso y el contexto en que se da y por qué. Respecto a la libertad de expresión, este es un caso emblemático para la región en materia de libertad de expresión y creemos que es un